En el video pasado vimos cómo soldar algunas baterías de litio, si bien dijimos que no es lo recomendable, pero para circuitos prácticos y básicos donde no tenés un gran consumo, lo puedes utilizar. Desarmamos una batería, vimos cómo se comportaba el litio, cómo se movían esas burbujas en el momento de una carga. La desarmamos por completo, vimos su lámina de grafito, su lámina de cobre y su lámina de aluminio. También vimos cómo estaba compuesta, su arrollado y su lámina de cobre. También lo pesamos para tu mayor información. Ahora vamos a ver acerca de las celdas en sí propias con sus códigos, cómo puedes identificarla y de qué material está compuesto. Si tiene que llevar placas de protección llamadas BMS incorporadas o no. Veremos algunos tips para hacer algunos packs de herramientas eléctricas, las consideraciones generales, cómo se suma el voltaje, cómo aumentar la capacidad de tu herramienta eléctrica y todos los consejos útiles para convertirte en un experto en celdas de litio, que es el trabajo del futuro. Entramos en el mundo de las baterías y sabemos que hay de todo tipo. Esta, por ejemplo, es de un vapeador. Son así tipo cilíndricas, algunas tienen nomenclaturas, otras no dicen absolutamente nada. Tenemos del tipo 18650, que esto te das cuenta también por el peso. Cuando pesan menos de 40 gramos suelen ser de muy baja capacidad. Algunas no tienen marca, no tienen ningún tipo de nomenclatura, como ser esta. No tiene ni siquiera quién la fabricó. ¿Cómo puedes hacer? Casi imposible. En esto generalmente vienen equipos económicos estos y te tenés que basar en las características que el equipo te indica en la parte de atrás. Con tema de nomenclatura no dice nada. Si ustedes compran una celda de litio en lugares seguros, muy probable que el vendedor no se exponga y te venda una con un código como corresponde. Aquí tiene el código donde se puede buscar fácilmente a través de la web, o le preguntas a la IA o bien le tomas una foto al código y le decís que te indique las características que nosotros necesitamos. Las características principales de una celda de litio, lo que tenés que saber es primero la capacidad, si es que no está impresa en el cuerpo. Tenés que averiguar la capacidad de corriente nominal. La tensión ya sabemos que es de 3.7 voltios a 4.2 voltios. La capacidad de corriente de descarga, eso va a determinar si es una celda de litio para alta descarga o una celda del tipo normal. Todos estos datos los podés buscar a través de internet. Acá vemos, nos indica que su capacidad es de 2 amperios y acá tenemos el código. El famoso código que vamos a ver en la lección número 3, en la que viene todas sus características, cómo se carga, qué tensión, qué corriente y demás. Tenemos otras variantes que son las de polímero de litio o lipo, que son estas chatitas. Es esto aplastado, en pocas palabras. Ya sabés cómo son por dentro las celdas tipo 18650, te lo dejo acá arriba para que veas el video donde lo desarmamos y ahí comprenderás desde cero cómo está compuesta, qué tiene, qué no tiene, cómo funciona, cómo son sus partes internas. Entonces de acá arrancamos de cero. Esta es la lección número 2 y nos estamos familiarizando con las celdas. Estas generalmente, la gran mayoría, vienen ya con una placa. En esta yo le saqué, la vienen envuelta en cinta Kapton, similar a esta que tenemos acá. Vemos que tiene una cinta y debajo de esa cinta existe una placa, que es la placa BMS. ¿Qué es la placa BMS? Es la placa que la protege de cortocircuitos, sobredescargas o sobrecargas y también contra cortocircuitos. Esa placa protege y anula todo tipo de conexionado cuando la tensión se excede, cuando es por debajo del valor límite, para no dañar así la celda y darle así una mayor seguridad. Yo a esta le quité la parte, y acá la pueden ver, observar, que tiene la placa BMS aquí en la parte superior. Esto es lo que hace el factor seguridad, al menos en las celdas de polímero de litio. En esta nos vamos a encontrar con que algunas están solamente el tambor cilíndrico y otras vienen con un termo contraíble o termo retráctil donde viene incorporado aquí dentro la placa BMS. Sí, es algo similar a esto y si no las tenés se compran así, vienen de esta forma. Y aquí vemos el circuito, donde podemos ver el chip que controla y maneja lo que es la corriente de carga, descarga, que no exista cortocircuito, sobretensión o sobredescarga. Y esto generalmente viene identificado con el positivo y el negativo, hacia dónde tiene que ir orientada. Se colocan de esta forma, se pliega aquí y se suelda con soldadoras de puntos habitualmente. La soldadora de puntos es lo ideal para trabajar con celdas de litio, ya lo vimos en el primer video. Hacen esto, le colocan y ya está protegido. Ahí tiene el conexionado, generalmente siempre está en la parte de abajo, P más y P menos, donde se va a tomar o se va a entregar la energía. Del mismo lugar donde entra para cargar, de ese mismo lado o de ese mismo punto, sale la tensión para alimentar el circuito o el dispositivo que vos querés. Esto es una celda totalmente segura con su debida placa BMS. ¿Muchos no le colocan? Sí, no le colocan. Directamente lo cargan sobre esto, le acorta considerablemente la vida útil a la batería y así también pasa a ser no tan segura. Una vez que investigamos los datos principales, donde yo, por ejemplo, le anoto acá la capacidad de la batería. Esta es de 2600 mAh o 2.6 Ah. Esto es un submúltiplo que en realidad significan lo mismo. Es la capacidad de corriente que entregaría en un lapso de 1 hora.
Otro dato muy importante es la I de discharge, que es la corriente de descarga. Esto tiene una corriente de descarga de 3.8 C, que es 3.8 C, es la capacidad de la batería. O sea, me puede entregar una corriente de descarga de casi 4 veces el valor de su celda. Quiere decir que va a estar rondando los 10 amperes de máximo. Esto me lleva a que esta es una celda de alta descarga, ideal para máquinas eléctricas, atornilladoras, donde requieren una buena corriente de arranque. Esta me puede entregar hasta 10 amperios siempre y cuando lo coloque con una placa BMS que soporte 10 amperios, porque una placa BMS normal quizás me pueda proteger a 3 o a 5 amperios, y cuando tu herramienta consuma los 10 amperios, la placa BMS se va a proteger porque lo va a detectar como un cortocircuito. Por eso, a tener en cuenta, primero tenés que saber qué dispositivo es el que vas a utilizar celdas de litio. Saber los datos principales del equipo, con qué tensión se alimenta, cuál es la corriente que consume y si es un aparato que no requiera una alta descarga. ¿Qué es alta descarga? Todo lo que lleva un alto consumo en el momento de arranque, como ser una atornilladora del tamaño mediano o grande, como esta que tenemos acá, o todo lo que lleve motor. ¿Por qué? Porque esto es el momento de arranque, consume mucha energía. En el momento de arranque, donde más hace fuerza, es donde más consume. ¿Y qué tiene que soportar la celda de litio junto con la BMS? Esa alta descarga. Ahí es donde vamos a definir qué tipo de celdas tenés que colocar y qué tipo de placa BMS tenés que utilizar. No se puede utilizar cualquier celda de litio. Yo no le puedo colocar una que se sacó de una notebook, por ejemplo, que es esta, que es de 2200 mAh, 2.2 A, pero no es de alta descarga. No soporta que tenga un alto consumo aquí. ¿Por qué? Porque una notebook no tiene un gran consumo en el momento de arranque. Si bien uno la enciende y va consumiendo más a medida que va funcionando y arrancando distintas etapas, pero no tiene ningún o nada que ver con el alto consumo. Por eso esta puede ser muy probable que no te funcione en un taladro. Y si lo hace, lo hará arrancando muy pero muy despacio si el taladro o la máquina eléctrica tiene control de velocidad, por ejemplo así, arrancando muy de a poco, cosa que la capacidad de corriente no sea más de la que la batería me puede entregar. Si yo lo hago arrancar de golpe, es muy probable que no funcione debido a que las celdas de litio no son de alta descarga o bien la placa BMS tampoco es apta para alta descarga. Ahora vamos a ayudarnos con la IA para poder investigar acerca de que nos informe cuál es el consumo de arranque de esta máquina y su corriente nominal, para así poder calcular qué tipo de celdas va a llevar y qué tipo de BMS tenemos que usar adecuadamente. Una foto la podemos sacar acá donde está el modelo, así ya nos da todos los datos técnicos. Una foto y le preguntamos, adjuntamos, vamos al micrófono. Hola, precisaría saber cuánto consume este taladro eléctrico en modo arranque y luego en reposo, con carga y sin carga, ¿qué corrientes consume? Hola, qué buena reliquia tenés ahí. Esa etiqueta pertenece a una batería Makita PA14 de níquel cadmio. Por el tipo de herramienta y la tecnología de la época podemos estimar con mucha precisión esos valores de corriente. Amperaje. Acá tenés las estimaciones de corriente EI para un taladro típico de esta gama. 1. Corriente de arranque, corriente de pico o stall current. Cuando apretás el gatillo a fondo a velocidad 0, o cuando el taladro se traba por completo bajo una fuerza extrema, el motor se comporta casi como un cortocircuito porque no hay fuerza contraelectromotriz que limite la corriente. Consumo estimado, entre 25 text A y 40 text A. Es un pico de milisegundos durante el arranque normal. 2. En reposo sin carga virá régimen libre. Consumo estimado, entre 2.5 text A y 4 text A. Acá depende totalmente de qué le pidas al taladro. En un uso promedio exigente pero sin llegar a frenarlo. Consumo estimado, entre 8 text A y 15 text A. La verdad que es bueno averiguar con la IA no solo la capacidad de las celdas, carga, descarga y demás, sino también tu máquina eléctrica, de acuerdo al modelo, qué corriente es la que soporta, ¿no? O qué corriente es la que consume en el momento del arranque. Ahora ya sabemos que esta máquina eléctrica llega a consumir prácticamente hasta 35 amperes en máxima carga. Ahora que ya sé qué tipo de dispositivo voy a hacer funcionar a baterías, ya sé qué tensión tiene y cuánto es lo que consume, ahí voy a diseñar el pack de cargas.
Si necesita 3.7 voltios a 4.2 voy a usar una. Si funciona entre 7.4 y 8.4 voltios voy a utilizar dos celdas en serie donde se suman las tensiones, pero la corriente siempre es el valor de una. La tensión se suma, la corriente no se suma en esta posición. Si voy a utilizar ya 12 voltios, ya tengo que utilizar 3 celdas conectadas en serie y aquí obtenemos 12 voltios. Ya sabemos que nuestra BMS tiene que ser para 12 voltios. Esto de mezclar baterías no es lo ideal. Siempre cuando ustedes van a realizar un aparato que lleva muchas celdas, siempre se utilizan todas de la misma tribu, por así decirlo. Vamos a hacer en este caso. Si yo voy a utilizar 12 voltios para una herramienta eléctrica, voy a utilizar estas celdas conectadas en serie, así de esta forma, que son del mismo fabricante, misma capacidad, misma corriente de descarga, misma corriente de carga. ¿Por qué es tan importante la corriente de carga? Porque vamos a determinar, luego de armar el pack, qué corriente o qué tipo de cargador vamos a utilizar para ese pack que estamos armando. Bien, sabemos que esta es de 2 amperes, estas celdas son de 2 amperes, entonces acá voy a tener 4,2 más 4,2 más 4,2, que son 12.6 voltios, y la capacidad va a ser de 2 amperes, lo mismo que tiene una, porque la corriente no se suma. La misma corriente que circula por acá es la que circula por aquí y por aquí. Ese flujo de electrones va a ser el mismo de la capacidad de una. Ahora, si yo la coloco de esta forma, que esto sería 3S, ¿por qué 3S? Porque están las 3 en serie, pero yo voy a hacer una conexión serie paralelo. A estas las voy a unir aquí y voy a obtener 3 en serie, pero 2 bloques en paralelo. Esto ya pasa a llamarse 3S 2P, porque son 2 paralelos. Esa es la nomenclatura que se utiliza generalmente para identificar y trabajar con celdas de litio. Con este formato ya paso a tener 12 voltios, pero ya mi capacidad se duplica al doble. Si estas son de 2 amperes y este bloque es de 2 amperes, acá tengo 2 amperes más 2 amperes. Esto me da 12 voltios 4 amperios. Esta configuración es de 12 voltios 4 amperes. ¿Por qué yo hago esto? Para tener mayor autonomía o bien para soportar una alta descarga en caso que sea para una herramienta eléctrica. A mayor paralelos, mayor capacidad de almacenamiento voy a tener y voy a poder disponer de esa energía por más tiempo de acuerdo al tipo de aparato que yo voy a hacer. Si voy a hacer para un parlante que tiene una potencia de 20 watts, por así decirlo, 25 watts, no voy a armar esto porque es muy costoso. Tampoco voy a utilizar celdas de alta descarga, voy a utilizar celdas normales que salen mucho más económicas y no me lleva a una inversión tremenda, ¿no? Lo que más cuesta es generalmente para herramientas eléctricas que se ve por todos lados. ¿Quién no vio ya una moladora, un taladro de alta envergadura que esté utilizando celdas de litio? Todas esas celdas con el correr de los años van a empezar a fallar todos estos aparatos y no va a haber nadie que los repare ni que las reemplace. Así que esto es una opción para ganar dinero el día de mañana y tener un oficio o una nueva opción de celular. Pero para eso tenés que saber todas las normas de seguridad, que ya lo vimos en un video. Vimos cómo está compuesto y cómo es una celda de litio por dentro. Y ahora sí pasamos a abordar el tema de corrientes, capacidades y demás, que lo vamos a ir abordando de a poco. En la lista es la lección número 2. Una vez que ya tenga en qué dispositivo va a ir, yo paso a soldar. Generalmente se suelen soldar con láminas de níquel y después va más que nada en la destreza o el tipo de habitáculo que ustedes tengan para introducir todas estas celdas de litio dentro de su aparato. Supongamos que si yo voy a hacer una batería recargable para este aparato, tienen que caber las celdas de litio aquí dentro. Entonces yo no las puedo conectar de esta forma, así a lo largo, porque no van a entrar. ¿Se entiende? Entonces se conectan de esta forma. Esta se la conecta cruzado, positivo, negativo, positivo, negativo. Se obtienen los dos extremos, los 12 voltios. Entonces con este pequeño espacio obtengo los 12 voltios. Entonces ahí ya podría decir que pueden llegar a entrar dentro del habitáculo donde van las baterías. Y si lo quiero que tenga mayor autonomía, ya voy a tener una configuración de esta forma y tengo que fijarme que el alto o la altura del pack o del gabinete puedan caber las 6 celdas de litio. De esto yo voy a determinar, decir, bueno, yo acá puedo utilizar un máximo de 6 celdas. Entonces sé que no voy a poder utilizar más de esta capacidad de corriente. Si hay lugar para otro bloque más, le puedo hacer otro bloque más y la herramienta me va a durar mucho más tiempo. Si querés saber acerca de los códigos que tienen aquí impresos, que esto nos incluye un montón de información que se busca todo a través de internet. Ahí te va a decir cómo se carga la batería, a qué corriente la tenés que cargar, cómo se descarga, si es de alta descarga o para uso de equipo normal. Todas tienen, o casi todas las que son de buena calidad, tienen un código
donde te especifican esos datos y vamos a aprender a interpretarlos. También vamos a ver cuáles son las más recomendadas para armar tu propio dispositivo, como ser algún módulo Bluetooth, algún módulo amplificador o bien armar tus propios packs de cargas para tus herramientas eléctricas. Vamos a ver las características principales que deben cumplir, cómo tenés que armar el pack, cómo lo tenés que cargar, que también eso es un dato muy importante. Lo verás todo en la lección número 3 que se viene la semana próxima.